Quiero darle continuidad a nuestro evento con un amigo de la casa, una persona que aprecio mucho, un colega de Colombia, el doctor Ernesto Nieves. Él es cirujano vascular de una ciudad que se llama Yopal. Es especialista en cirugía vascular de la Universidad del Bosque, en un entrenamiento de láser transdérmico en Sao Paulo y actualmente es el director científico de la Clínica Nieves, un centro altamente especializado en el manejo de las enfermedades vasculares en Colombia. Y él nos va a compartir la otra cara de la moneda, lo que opina y lo que puede hacer un cirujano vascular con la plataforma M22 con su conferencia Telangiectasias paso a paso. Ernesto, mi amigo, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Joao, por la invitación. La verdad siempre es un placer compartir nuestra experiencia y lo que hacemos en el día a día, especialmente desde la visión de un cirujano vascular. Entonces, yo creo que es bien interesante que desde diferentes puntos de vista y metodologías podamos participar y encontrar cosas en común. De Jorge siempre he aprendido mucho en cada una de sus conferencias, es definitivamente un maestro en las lesiones vasculares. Y bueno, a lo que vinimos es conocer un poco más de esta herramienta. ¿Cómo va a discurrir esta presentación? Y es mostrarles mi experiencia y en pasos muy sencillos explicar cómo podemos dominar la técnica de manejo de las telangiectasias con la plataforma de NDJAK. No tengo conflictos de interés y nombro aquí algunas tecnologías, no tengo ningún vínculo comercial con ellas, simplemente es para darles otro tipo de herramientas que puedan tener y que les pueda ayudar en su práctica profesional. Si les interesa esta charla, por acá la pueden conseguir, nos mandan un email. Y vamos a hablar de 5 puntos. Primero voy a hacer una presentación para que me conozcan de qué es lo que estamos hablando. Vamos a hablar de las herramientas que se necesitan, aparte de la plataforma que es nuestra piedra angular para el manejo de las telangiectasias. Necesitamos 3 o 4 cositas adicionales para adquirir, para tener nuestra consulta. Luego, el abordaje inicial, cómo vamos a valorar estos pacientes, la selección de parámetros y nos vamos para los casos. Bueno, entonces, soy cirujano vascular, pero soy muy marketero. De hecho, tengo una maestría en marketing y especialización en el tema empresarial y en liderazgo. Y esto lo hemos ido mezclando para posicionarnos todavía mucho más en la región, en Colombia. Y dentro de este ejercicio de posicionamiento, nuestra punta de lanza, cuando empezamos este ejercicio recientemente, fue hace 6 años, fue esta plataforma que fue la M22. Porque como cirujano vascular, quizás uno de los puntos débiles donde encontrábamos en la práctica y en general en dermatología, las telangiectasias de las piernas, de las extremidades, a veces se flaquea mucho y hay muchos tratamientos por ahí hechos incluso por personas empíricas y necesitamos ofrecer algo que fuera disruptivo. En ese orden de ideas, esta sociedad entre Lumenis M22 y Clínica Nieves, que fue la plataforma y la clínica que hemos ido creciendo acá en la Orinoquía, han ido creciendo de la mano y se han fortalecido y pues hemos adquirido una buena experiencia. Se dice que la maestría se logra luego en un instrumento, en el arte, cualquier cosa que hagamos más o menos después de 10.000 horas de práctica con ese instrumento, la guitarra, saxofón, lo que tú quieras, piano. En este caso, este año ya estamos cumpliendo 10 años, 10.000 horas de práctica con esta plataforma. Entonces es una plataforma que utilizamos todos los días, especializándonos en el manejo de las lesiones vasculares y cada vez iterando, haciendo pequeños ajustes. Y creo que lo de hoy es un condensado de cómo podemos abordarlas inicialmente, obtener siempre buenos resultados y sobre todo evitar complicaciones. Esta es nuestra clínica, están cordialmente invitados. Estamos en Colombia, en el oriente de Colombia, en una pequeña ciudad de 100.000 habitantes, 150.000 habitantes. Y si hemos podido ser exitosos acá en esta pequeña ciudad, seguramente en ciudades más grandes, donde seguramente ustedes, colegas, están, la van a sacar del estadio. Entonces, cordialmente invitados si quieren venir a hacer un observer o un entrenamiento. ¿A quién vamos dirigidos nosotros? Creo que es el punto cero antes de arrancar. Aquí les presento un arquetipo de nuestro cliente, nuestro usuario. Ella es Camila, tiene 40 años, 2 hijos. Y después del segundo embarazo, las telangiectasias de las piernas explotaron.
Ella es la persona a la cual nos dirigimos y a quien les hablamos directamente. Es una persona profesional que se ha hecho a pulso y que desde hace varios años ve con desdén que no puede utilizar faldas, chores cortos y que se siente insegura respecto a ese manejo. Entonces, ese es el insight que nosotros encontramos. Nosotros queremos devolverle la seguridad a muchas de esas mujeres. En otras palabras, nosotros no nos encargamos de quitar venitas. Nosotros devolvemos la seguridad a muchas mujeres para volverse a sentirse cómodas con su cuerpo. Y es muy frecuente, el 88% de las mujeres lo tienen. En mayor o menor medida, pero algún grado de telangiectasias hay. Entonces es un problema que es muy frecuente y que muchas veces obviamos o a veces no le damos la importancia necesaria. Bueno, entonces ya vimos la presentación. Ya les hablé acerca de lo que soy, de lo que hago, del tiempo que llevo trabajando en este tema y las herramientas que vamos a necesitar. Entonces, nosotros trabajamos en una Flow Suite, es decir, es un espacio diseñado para trabajar de forma muy cómoda. Lo pueden hacer en un consultorio adaptado, un consultorio un poquito más grande. Entonces, nuestra piedra angular es la plataforma M22. Necesitamos una muy buena iluminación. Una cielítica puede ayudar, una buena iluminación en el techo. Y un área donde podamos observar las fotografías de nuestros pacientes del antes y después para nosotros es muy importante, una muy buena cámara. Les recomiendo un lente macro para tomar fotos, ya que estamos hablando de telangiectasias y extremidades, entonces este tipo de lente da una buena nitidez y definición. Y un par de dispositivos para visualización de venas. Básicamente eso es como lo que necesitamos. Una pequeña nevera, ya les voy a explicar por qué, que tenga congelador, y tener acceso rápidamente a un par de sustancias esclerosantes. Entonces, realmente lo que necesitamos aparte de eso son 4 cosas. Nuestra plataforma M22 con la pieza de mano de neodymium. Principalmente la de 6 milímetros funciona muy bien, el del diámetro para el manejo de estas telangiectasias. Ernesto, perdóname, te interrumpo un segundo. ¿Podrías hablar un poco más fuerte que algunos de los asistentes no te escuchan bien? Ok, perfecto. ¿Ahí me escuchan mejor? Mucho mejor, sí. Si lo quieres acercar o si lo quieres desconectar, de pronto te escuchamos mejor. No, yo creo que mejor aquí cerquita. Perfecto, gracias. Entonces, de las 4 herramientas que necesitamos, entonces una es tener a la mano una sustancia esclerosante muy bajita, que en este caso sería la dextrosa al 50%, se encuentra en toda Latinoamérica. En Brasil se encuentran estas sustancias hipertónicas como sustancias esclerosantes a un poco mayor concentración, al 75%, pero la de 50% es muy fácil de conseguir y se encuentra en cualquier lado. Entonces, destroza el 50%, tiene unas ventajas enormes en el manejo de las telangiectasias, y es que esas ulceraciones que a veces nos da miedo de que una paciente venga por algo cosmético y se vaya con una herida o una úlcera que son difíciles de tratar, pues con este tipo de sustancias esclerosante no la vemos. A diferencia de otras sustancias que son como espuma, que son sustancias más fuertes y de mayor intensidad, que el riesgo es un poquito mayor. Entonces, si queremos empezar con esta técnica, la destroza hipertónica al 50% es genial, es muy bueno. Y tener jeringas de 1 centímetro, 3 centímetros y agujitas de 30, de 27 y 25. Realmente no es algo costoso y es muy fácil de adquirir. El número 2 es un sistema de visualización. Un BenViewer puede servir muy bien. Ya hay hartas plataformas de este tipo que muestran las venitas que están debajo de la piel sobre una pantalla. Es algo muy práctico. Utiliza luz infrarroja. Realmente lo que muestra la diferencia de calor de la hemoglobina de la sangre pasando a través de las venitas. Se ve en tiempo real. Y un transiluminador para canalizar mucho más fácil las venitas un poquito más profundas. Este es un Venlight, pero hay muchos en el mercado de diferentes precios y en general son herramientas que son muy económicas. Realmente la inversión mayor es tener el M22, que es nuestra piedra angular del manejo. Bueno, ya teniendo esto, entonces el siguiente paso es la evaluación del paciente. Entonces, el primer punto es, vamos a hacer nuestro registro fotográfico. Aquí tengo un BenViewer que me está mostrando una venulectasia, en este caso es una venulectasia que se llama una feeder vein o una vena nutricia que va subiendo y alimenta todas estas telangiectasias rojas. Entonces, este tratamiento funciona muy bien en telangiectasias hasta de 1 milímetro hasta 4 milímetros venulectasias. Entonces, es una herramienta muy versátil donde podemos tratar del 90 al 95% de las telangiectasias que nos lleguen en las extremidades. Entonces, primera fase, registro fotográfico, identifica de qué es lo que estamos hablando. Y tratar de identificar las venulectasias nutricias cuando hay, sobre todo en la cara lateral del muslo
es donde más vemos este tipo de presentación, que son muchas venulectáceas, pueden ser rojas o pueden ser azules, y muchas veces están alimentadas por unas venas nutricias. Ahí es donde tenemos que actuar de primero. Aquí estoy trabajando con las dos herramientas. Tengo el Ven Viewer, que me muestra la venulectasia, y el transiluminador lo que me muestra es, usualmente con algún tipo de fibra se puede cambiar la tonalidad del color, dependiendo del tipo de piel, pero me permite canalizar mucho más fácil la telangiectasia en el caso de que tenga que colocar alguna sustancia esclerosante. Entonces, ya teniendo esto, ya estamos listos para hacer la evaluación y las herramientas básicas ya están a la mano. Entonces viene el abordaje. ¿De qué es lo que estamos hablando? Entonces estamos hablando de que podemos tratar las telangiectasias rojas muy bien, pueden ser aisladas o pueden ser asociadas a venas comunicantes o venas nutricias con esta técnica. Esta técnica también es muy versátil y me permite también tratar estas telangiectasias azules, que son son más, a veces son un poquito más profundas, tienen mayor diámetro y por acá pasa la sangre desoxigenada, por eso le da ese color todavía mucho mayor. Y estas usualmente cuando son en la cara lateral del muslo están asociadas a estas venas que son unas venas nutricias, pero también puedo tratarlas de forma individual. Hay veces que no están asociadas a ninguna vena nutricia y simplemente están aisladas como en esta zona. Y aquí tengo una fotografía, una mezcla de las diferentes 4 tipos de telangiectasias que puedo tratar, las rojas, las azules, las venulectáceas hasta 2, 3 y 4 milímetros, es decir, puedo tratar venas un poquito grandes, sean asociadas a una feeder vein, a una vena nutricia, o sea que estén completamente aisladas. Entonces, con esta herramienta que es muy versátil, puedo hacer el tratamiento a todos estos. Y hacer casos incluso un poquito más complejos. Aquí tengo en la cara interna telangiectasias rojas que están unidas a una venulectasia. Aquí estoy forzando la técnica. Ya estas son unas venas que miden 3, 4 milímetros, que uno creería que de pronto esta técnica no sería lo suficiente, pero forzando la técnica puedo obtener unos resultados muy bonitos y de forma muy segura. ¿Qué no hacer? Porque esto es lo que sí podemos hacer y donde podemos utilizar estas herramientas. Si llega el paciente a su consulta y cuando lo estás examinando le dices que se ponga de pie durante la examinación y ven estas venas que están dilatadas, estas venas obviamente no miden 3 milímetros, son venas que pueden medir 5, 6, 7 milímetros y usualmente es lo que denominamos una vena varicosa y puede estar asociada a una insuficiencia venosa profunda o una vena perforante, entonces alto. Aquí este tratamiento ya no es para esto. Aquí el límite de acción es la prudencia. Aquí lo que debemos pedir es un Doppler venoso, identificar cuál es el daño que está localizado ahí y de pronto referirlo a cirugía vascular, ya que entraríamos ya en el campo más quirúrgico para el manejo de esta enfermedad. Luego que se haya resuelto la parte quirúrgica, ya podemos tratar la parte cosmética. Cuando no lo hacemos de esta forma, no vamos a obtener los resultados cosméticos que deseamos. Entonces, imagínate esta pierna sin estas venulectáceas, limpia por acá, con esta dilatación varicosa horrible, que la podemos terminar desmanchando o haciendo alguna lesión. Entonces, no es lo que la gente quiere. Y otra cosa que a veces suele ocurrir es que el paciente llega con algunas telangiectasias acá en la región maleolar interna, ¿sí? Que es corona flebectásica, el nombre aquí. Está muy asociada a la insuficiencia venosa. Entonces puede que no tenga unas dilataciones varicosas evidentes, pero el solo hecho de ver estas telangiectasias en esta zona usualmente me hablan de una hipertensión venosa y puede estar muy asociado a una insuficiencia venosa de safena mayor o safena menor o alguna perforante. Aquí el manejo ya es quirúrgico. Entonces, haciendo esta salvedad y ya sabiendo hasta dónde puedo utilizar esta herramienta, que prácticamente es el 90% de las telangiectasias que se nos atraviesan en la consulta, en las extremidades, vamos a tener buenos resultados. Es identificar ese otro 10% que no son telangiectasias o que pueden ser telangiectasias con algo adicional. Entonces ahí es donde debemos ser un poco más cautelosos, hacer una pausa y solicitar un Doppler venoso para identificar si hay alguna enfermedad de base. Bueno, ya con esto, habiendo identificado cuál es el paciente que se beneficia de este tipo de tratamiento, que son muchas mujeres, ya estamos listos para hacer la técnica, obtener unos resultados muy buenos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los parámetros. Entonces,
Si me enfrento a una telangiectasia roja, pequeña, superficial, voy a utilizar el spot más chiquito, ¿sí? La duración del pulso, como lo vimos, pues tiene que ser menor. Entonces, el mismo aparato por default me aumenta los joules automáticos y yo tengo que ajustarlo. Entonces, aquí la fluencia tiene que ser mayor. Teniendo este parámetro claro, puedo utilizar cualquier tipo de láser transdérmico en diferentes tipos de telangiectasias y venulectasias de forma muy segura, y puedo incluso hacerlo de forma manual, que es lo que hacemos nosotros. Cuando me enfrento a una vena más gruesa, tipo venulectasia, que son venas azules, son más profundas, entonces me voy por el spot más grande, en este caso el de 6 milímetros y no el de 2. La duración del pulso lo aumento al máximo, entonces aquí voy a trabajar con 20 milisegundos. Y la fluencia la voy a trabajar entre 60 y 80 joules. No necesito tanta energía en ese momento. Y voy a obtener unos resultados buenos. Entonces, ya teniendo el panorama claro acerca de cómo es el algoritmo general de enfrentarme a estas telangiectasias con el láser, ya me puedo enfrentar de forma muy segura a cualquier tipo de telangiectasia en cualquier parte del cuerpo. Entonces, fase 1, registro fotográfico. Identificamos donde haya las venulectasias y las feeder veins. Aquí se ve un penacho de arañitas, lo ven muy bien acá a la margen derecha. Y utilizando el BenViewer vemos cómo este penacho de venulectasias está alimentado por esta venulectasia mucho más grande, de 2-3 milímetros alrededor. Lo que hago es marcarlo, puede ser un Sharpie, marcamos el trayecto de la venulectasia, ya que cuando utilizamos frío local tienden a esconderse un poco y a hacer vasoconstricción. Entonces después puede que ya ni siquiera la vea, pero ahí está. Entonces el marcaje lo que me va a ayudar es a decirme, oye, ¿dónde tienes que hacer los disparos? Entonces algo muy sencillo. Entonces luego que tengo el registro fotográfico ya hago la cartografía y ya sé qué es lo que voy a tratar. La segunda fase es ajusto los parámetros. Entonces ya vimos cómo es el mapa mental. En este caso, en estas venulectasias más profundas, entonces utilizo el spot de 6, 80 joules, 20 milisegundos, lo máximo que me da el equipo, y con eso voy a trabajar. Y empiezo a hacer el disparo secuencial de toda la telangiectasia y todas las venulectasias. Aquí tengo un ejemplo de un abordaje. La paciente está en decúbito prono, está acostada boca abajo, ya he marcado las venas nutricias, hago los disparos de láser de forma secuencial, más o menos cada 5 milímetros, y voy ascendiendo donde están todas las venulectasias, hago ajuste de los parámetros para las telangiectasias azules que son independientes, aumento los joules a 80, y finalmente, esto es una técnica que es mixta. Las técnicas mixtas tienen la ventaja de que el resultado cosmético va a ser mucho más rápido que utilizar una sola herramienta de forma independiente. Es decir, yo pudiera hacer este tratamiento solo con láser, pero la efectividad del tratamiento se disminuye de forma importante. Entonces, cuando lo mezclo con una sustancia esclerosante segura, como es la dextrosa al 50%, que es muy fácil de conseguir, lo que voy a hacer es unas pequeñas inyecciones. Con el transiluminador visualizo la vena y coloco dextrosa, más o menos de 1 a 2 centímetros de dextrosa. El tip es, tengan la dextrosa en el congelador, porque el congelador me da temperaturas de menos 18 grados centígrados. Entonces puedes utilizar pack de hielos. Hay unos dispositivos que enfrían la piel, también ayuda para disminuir la molestia de la inyección. Usualmente con mis pacientes no se siente nada porque el hielo, cuando colocamos pack de hielo sobre la piel justo antes de hacer la aplicación de la sustancia esclerosante, no sienten absolutamente nada. Y al tener la dextrosa a esta temperatura de menos 18 grados centígrados no se congela, sigue líquida, pero no le va a doler. Entonces vamos a evitar ese ardor que a veces se quejan los pacientes con las sustancias esclerosantes. Entonces va a ser un tratamiento que va a ser muy confortable y que lo van a tolerar muy, muy, muy bien. Hay variaciones menores a esta técnica y es utilizar otro tipo de sustancias esclerosantes como la espuma de polidocanol o tetraetilsulfato en algunos países, así en la variación. En Argentina, un colega Sinkin lo hace con tetraetilsulfato, hace la técnica con espuma muy diluida. En algunos casos la hacemos acá con espuma de polidocanol al 0,10 o al 0,14. ¿Cómo la diluimos? Porque vienen en ampollas al 1%, la diluimos con dextrosa y utilizamos una técnica que se llama Tesare para hacer la espuma.
Pero con esta técnica de dextrosa líquida logramos unos resultados muy buenos y sobre todo a estas bajas temperaturas, porque mantiene su efectividad. De hecho, hay una técnica que se llama crioescleroterapia, nace en Brasil, en Sao Paulo, y la técnica consiste, ellos tienen unos dispositivos especiales donde llevan la dextrosa a menos 40 grados centígrados y hace destrucción del endotelio. Esos dispositivos no se encuentran en Colombia y en otros países de Latinoamérica, principalmente en Brasil, que son las empresas creadoras, pero a menos 18 grados centígrados es lo que te da un congelador de una nevera pequeña. Entonces, el resultado sigue funcionando bien, conservo los efectos de la sustancia esclerosante suave y me evito unos problemas grandísimos como ese riesgo de la úlcera. No he visto la primera ulceración de piel con dextrosa, a pesar de que se te infiltre la sustancia esclerosante. Entonces, si vas a empezar a hacer escleroterapia y no te sientes familiarizado, esta es una de las mejores sustancias con las que puedes arrancar. Y después viene el control. Entonces, el control lo hacemos entre las 8 semanas y las 12 semanas. Estos son los resultados luego de una sesión. Entonces, los resultados, siendo metódico, trabajando con el láser a esas fluencias que les expliqué y al final aplicando la sustancia esclerosante suave, obtengo unos resultados muy, muy bonitos. Y bueno, nos vamos a los casos y a la parte práctica de resolver dudas. Esta fue la foto anterior. Entonces, el dispositivo de realidad aumentada tiene la siguiente ventaja, es que me sirve para hacer control de si efectivamente esa venulectasia que trabajé con el láser y con la técnica mixta de la sustancia esclerosante desapareció. Entonces, esto no te miente, acá te muestra por la diferencia de temperatura el vaso y cuando lo colocas acá no se ve ese vaso, sencillamente el resultado fue bueno. Y clínicamente se observa porque ya no es las telangiectasias. El riesgo de hiperpigmentación se reduce demasiado, que son esas manchas negras oscuras que a veces se ven cuando se utilizan otro tipo de sustancias esclerosantes. O coescleroterapia sola para el manejo de estas telangiectasias. Y los resultados cosméticos es lo que queremos, que nuestras mujeres vuelvan a utilizar faldas, chores, se sientan muy cómodas con su cuerpo y esta es una forma muy práctica de hacerlo. Y este es un resultado de una sesión. Esos son los resultados bonitos, pero a veces nos enfrentamos a casos todavía mucho más severos y entonces, por ejemplo, acá tengo otro ejemplo de las telangiectasias en la cara lateral del muslo. El truco es buscar las venas nutricias, que siempre las tengo que buscar en la parte posterior del muslo, en hueco popliteo y en la cara lateral del muslo. A veces en las caras laterales de la pantorrilla. Cuando es hacia adentro, hacia la cara interna de muslo y pantorrilla, usualmente son telangiectasias que están aisladas. Entonces ahí funciona muy bien el láser y la adición de sustancia esclerosante. Entonces ahí no tengo que perder mucho tiempo buscando esas venas nutricias. Pero la ayuda realmente son los dispositivos y los juguetes adicionales como el Ben Viewer y el dispositivo de Vein Finder para encontrar las arañitas y las venitas profundas. Hago el marcaje en la foto superior a la izquierda, utilizo el Sharpie porque cuando utilizo el pack de hielo se desaparecen muchas de esas venitas. Hago los disparos cada 5 milímetros y voy ascendiendo hasta final completar todo el disparo de todas las venas nutricias. Luego me paso a las telangiectasias azules y finalmente me paso a las telangiectasias rojas. El siguiente paso es una pequeña inyección de sustancia esclerosante que se distribuye a través de la vena, ojalá la vena nutricia principal, y luego hago unas pequeñas punciones en las telangiectasias más pequeñas a donde no ha llegado la sustancia esclerosante. Y esos son los resultados luego de una sesión. Son resultados realmente impresionantes, resultados muy bonitos. Y mi recomendación es sesiones cada 2 meses o cada 3 meses. En promedio, una paciente de estas con las venas y telangiectasias en la otra pierna van a requerir de 2 a 3 sesiones para obtener unos resultados óptimos. Otro caso, lo mismo, cara lateral es donde vemos los mejores resultados. ¿Qué pasa luego de quitar venas nutricias y telangiectasias? Miren acá al lado derecho este matting chiquitico. A veces cuando retiramos venas muy grandes, hay un efecto de rebote y se llama matting. Aparece como un flux rojito de venitas pequeñitas y usualmente es transitorio y eso ocurre entre la segunda y la tercera semana. Entonces a veces el paciente te llama y te dice, no, me aparecieron más venitas, pero por eso es importante el registro fotográfico. Simplemente es calmarlos, esperemos hasta que se completen las 8 semanas antes de hacer otro chequeo y otro control.
Podemos forzar la técnica, obviamente, a venulectasias mucho más grandes. Mi recomendación es no sobrepasemos de los 4 milímetros, porque ahí la posibilidad de que tengamos un efecto bonito es mínima. La posibilidad de que haya complicaciones, como que sencillamente no te cierra la vena, no te cierra la vena y tengas que utilizar otro tipo de sustancias esclerosantes más fuertes, pues es más probable. Y esta técnica que les estoy explicando tiene su límite hasta ahí. Es decir, donde hemos visto los mejores resultados y de forma segura es hasta 4 milímetros las venulectasias. Y ahí para abajo lo de menor tamaño. Hago el control con el Ben Viewer, efectivamente desapareció esa venulectasia grande y el resultado cosmético es lo que quiero. Se desaparecen las venulectasias azules, las rojas y obtengo unos resultados chéveres. Foto de antes y después. Y aquí es este matting en la parte de arriba, el matting que usualmente es transitorio. ¿Cómo puedo manejar el matting? Simplemente esperar. Cuando es pequeñito, puedo hacerlo con escleroterapia líquida, con dextrosa, si quisiera, pero si las venitas son muy chiquitas, puedo utilizar IPL también. Esta es una diapositiva que me gusta mostrar mucho. Es acerca de cuando hacemos el tratamiento incompleto, qué es lo que ocurre. Entonces, mira, llega alguien porque quiere lucir sus piernas bonitas, quiere quitarse todo ese penacho de venas en la cara lateral del muslo, en la imagen superior izquierda, se alcanzan a ver las venulectasias, y viene el control en la imagen superior derecha con una matting que tiene una forma de corazón, es decir, muchas más venitas que con las que salió, ¿sí? Pero son diferentes, estas son muy chiquiticas, son muy superficiales, eso es lo que se llama el matting. Entonces acá lo pinto con punticos rosados, tiene forma de corazón, me pareció muy gracioso y muy grande, y usualmente cuando ocurre esto es porque dejé una vena nutricia sin tratar. En este caso utilizo el Ben Viewer para buscar qué otra vena puede haber por ahí, y es una vena que está hacia acá, hacia la parte superior. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Sencillo, es eliminar esa vena para disminuir la hipertensión venosa a ese nivel. Entonces, hacemos láser en esa zona, un poquito de escleroterapia, hago el control con Ben Viewer, ya desapareció esa vena nutricia y obtengo el resultado que quiero. El matting ha desaparecido. Finalmente, como buen marquetero y cirujano vascular, nosotros no quitamos arañitas, ¿sí? Eso se lo dejamos a los inyectólogos. Nosotros hacemos tratamientos donde le volvemos la confianza a las mujeres de volver a utilizar esa ropa que tanto les gusta. Así que muchas gracias por su atención. Quería mostrarles la que considero quizás la mejor técnica para el manejo de telangiectasias en extremidades. Y bueno, creo que es el momento para hacer discusiones y preguntas. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, Ernesto. Como siempre, muy práctico. Tus casos son hermosos y hay muchas preguntas en el chat. No creo que alcancemos a responderlas todas, pero hay unas que me parecen fundamentales. La primera, Ernesto, para aquellos dermatólogos que no les guste realizar escleroterapia, que no tengan entrenamiento, que simplemente quieran evitarse ese paso, ¿tú crees que solo con la plataforma M22 es posible conseguir los resultados que tú muestras? Tendrían que, uno, ser muy juiciosos con el cierre y disparar a cada una de esas telangiectasias. Si se dan cuenta, son muchísimas telangiectasias que hay que tratar. Entonces, esta es una habilidad que es muy sencilla, y utilizarlo con dextrosa y un pack de hielo y utilizar un visualizador de venitas que no es costoso, vale creo que $50, $25, la consiguen por Amazon. Mi consejo es, hay una técnica que se ha ido desarrollando, una técnica que es muy buena, es hacer la tarea completa para obtener esos resultados. ¿Sí? Porque ellos no vienen para que le quites una arañita, ellos vienen realmente es porque quieren volver a utilizar un chorro, una pala, sentirse cómodos. A veces nosotros terminamos como no dándole la importancia a este tema, pero yo he tenido casos para compartirles de que les cambia la vida total a estas mujeres, o sea, mujeres que llevan 10 años, 12 años sin utilizar un short, incluso cuentan parte de esa intimidad y dicen, no me dejo ver las piernas de mi esposo, me parece feo utilizar pantalones largos, sudaderas en su casa, a llegar después de 2 o 3 sesiones a empezar a utilizar chores, subir fotos en Instagram. Ahorita que esta sociedad es muy visual, el tema de la belleza cobra una importancia vital. Entonces, mi consejo es, mire, la escleroterapia es súper sencilla. Con solo decirles que en muchos sitios quienes hacen escleroterapia no son ni siquiera médicos, ni siquiera son gente entrenada, auxiliares de enfermería. Acá hay historias en Colombia de monjitas que eran famosas por inyectar las venas. ¿Qué entrenamiento pudo haber tenido una monjita? Entonces,
y con dextrosa es muy segura. Entonces mi consejo es, esta es una técnica que tiene sus beneficios porque es una técnica mixta, donde la piedra angular es el láser definitivamente. Y al ser una técnica mixta es el doble daño del endotelio al utilizar una sustancia esclerosante que es muy suave, porque realmente la dextrosa es una sustancia esclerosante suavecita, que si tú te dedicas a hacer solo escleroterapia con dextrosa, seguramente no vas a obtener unos buenos resultados después de 20 sesiones. Entonces es ese plus, yo le explico a mis pacientes, es como hacer un asado. La escleroterapia que voy a hacer es echarle la gasolina al carbón, así de sencillo. ¿Se puede hacer con solo carbón? Claro, te Quiero, lleva más tiempo enseñarlo. quiero que te pongas más cerca al micrófono para que te podamos escuchar un poco mejor. Y quiero que nos cuentes paso a paso cómo es el tema de la destroza. ¿Lo aplicas en la misma sesión de láser? ¿Cuál es el volumen que usas? ¿Lo haces en retroinyección? ¿Lo haces siguiendo el trayecto de la vena? Cuéntanos paso a paso en estos minutos la técnica bien descrita de cuál sería la utilidad de adicionar destroza a la plataforma M22. Ok, bueno, entonces les explicaba que la dextrosa es un adicional, un aditivo para obtener un mejor resultado con el láser. Se puede con el láser, pero tienes que hacer una cantidad descomunal de disparos. Cuando tú haces láser en una vena nutricia, especialmente en la cara lateral del muslo, lo que estás es desnaturalizando el endotelio y lo estás cerrando. Que adicional a una pequeña inyección, es que no estamos hablando de 50.000 inyecciones, simplemente es una inyección en la vena nutricia y si logras mandar toda la dextrosa, tú les haces el seguimiento porque se aclara la venita, utilizas jeringas de 1 centímetro o de 3 centímetros y las dejas guardadas en el congelador. Entonces preparas tu sesión con anterioridad, haces el empaque con toda la técnica aséptica y dejas en el congelador, no en la nevera, sino en el congelador donde se hace hielo, la dextrosa. No se va a congelar, es una de las características. Ni siquiera a menos 40 grados centígrados se congela. Los congeladores tradicionales de casa, pequeñitos, te llevan hasta menos 18 o menos 20 grados centígrados. Entonces ahí va a estar muy segura la dextrosa y no va a generar dolor. La inyección es a 45 grados y no importa si es anterógrado o retrógrado. Lo importante es que con el sistema de visualización de venita puedas localizar la vena. Con el tiempo vas a tener sensibilidad porque tú sientes diferente la agujita cuando entra dentro de la vena y haces una pequeña aplicación de esclerosante, puede ser 1 milímetro, muy chiquitico, y ese milímetro, pues al mismo tiempo estás utilizando el visualizador de venas, vas a ver cómo se desplaza la sangre, ¿sí? Va a perder la coloración, ya sabes que estás dentro, entonces ahí con confianza le empiezas a estirar el centímetro de destroza. Más de 1 centímetro o centímetro y medio de destroza por punción no hago. Y con eso es más que suficiente para tratar un rango de más o menos 10 centímetros. Entonces, en una sesión, una cara lateral del muslo, haces más o menos unos 100, 150 disparos y inyecciones de sustancia esclerosante puedes hacer 3, 4 o 5 inyecciones. O sea, realmente no es una cantidad absurda o descomunal de inyecciones que hay que utilizar. Lo importante es que garantices que donde hiciste láser, esta sustancia esclerosante pase. Y lo haces es al final. Entonces, esa es la parte final en la que menos te demoras, pero debes hacerlo bien. Entonces, tips, coloca hielo para que no les duela. Siempre hay como un temor a las inyecciones por los pacientes. Utiliza agujita número 30 para las telangiectasias rojas y más pequeñitas, que son las distales. Y utiliza agujita número 27. Raramente utilizo la 25, pero a veces se puede utilizar cuando hay venas más grandes de 3 y 4 milímetros para que aumente el flujo el caudal de entrega de la sustancia esclerosante. Entonces, ¿qué necesitamos? Agujitas número 30. Importante estarlas cambiando frecuentemente. O sea, alguna vez estuve visitando un colega y con una agujita hacía toda una sesión. Pero esta no era una técnica con láser, sino era una técnica solo de escleroterapia. Entonces, imagínate, eso después de la tercera o cuarta punción ya duele y hacer 15 o 20 o 30 punciones, eso se vuelve dolorosísimo. Y una aguja es prácticamente gratis, eso no vale nada. Entonces mi consejo es después de 3 o 4 punciones, cambia la agujita, no pasa absolutamente nada, porque eso se pierde el filo. Y el paciente te lo va a agradecer porque no se siente absolutamente nada. O sea, nada es nada, o sea, la inyección no duele nada, porque está con el frío del anestésico del efecto de hielo. Jorge, tú tienes mucha experiencia también tratando estas venitas. ¿Usualmente combinas material esclerosante o usas solo la plataforma M22? Lo que más utilizo es el material esclerosante.
porque veo principalmente varices telangiectásicas. Eventualmente, como en un 10%, utilizo la plataforma M22, particularmente cuando veo matting telangiectásico en pacientes de fototipos 1 y 2, el IPL con el filtro vascular y el láser de Neuridium YAG, igual que Ernesto, para las venulectasias de 3-4 milímetros. Y es principalmente, una de las cosas, eso para aclarar la pregunta que haces, me gustaría comentarle a Ernesto, que Ernesto comentara un poquito más. Me ha tocado muy seguido, no muy seguido, en el 10% de mis pacientes, las venulectasias o estas venitas de 3-4 milímetros vienen desde el periné. Y en algunos pacientes he hecho escleroterapia justo ahí donde se originan en el periné o disparar el láser ahí en el periné. Sin embargo, me ha tocado ver dos casos excepcionales para mí, me imagino que más frecuente para ti, Ernesto, y que nos los explicaras cómo detectarlos. Uno es el síndrome de cascanueces. En este caso era un paciente que sospeché yo porque tenía angioqueratomas, además de sus telangiectasias, de sus venas. Y otro paciente que dije yo, oye, ¿y ese bulto de ahí qué es? En una mujer. Y resultó ser un May Turner. Que nos explicaras estas dos cositas, porque yo nada más vi eso y dije, no, esto va para mis amigos angiólogos. Sí, eso es un tema que no es tan frecuente afortunadamente, pero cuando vemos venulectasias en el periné, lo primero que hay que pedir es un Doppler venoso. Entonces, porque primero ya es algo atípico, es decir, ya siempre se prende la alarma para esta técnica. Entonces, era lo que les explicaba. Si el paciente tiene dilataciones varicosas, ya esta técnica no es para eso. ¿Sí? Esto es para las telangiectasias pequeñas hasta de 4 milímetros, funciona divinamente, funciona muy bien. Cuando tú ya ves cosas que ya no se salen como de ese marco, entonces tienes que pedir estudios adicionales. ¿Qué pasa con estos pacientes? De estas varices atípicas, hay algo que se llama unos puntos de fuga del periné. Entonces tienen hipertensión venosa, es decir, que no es solo la insuficiencia venosa de la pierna, de la safena mayor, la safena menor, sino esa insuficiencia venosa viene del abdomen. Entonces, uno hace un par de preguntas muy sencillas. ¿Usted ha tenido o tiene dolor con las relaciones sexuales? Porque ya estoy pensando en varices pélvicas y eso es uno de los síntomas cardinales. Entonces, sí, casi no tengo o se me dificulta porque cuando hago el pugo, cuando estoy en relaciones, me da dolor. Otra cosa que refieren comúnmente ellas es esa urgencia miccional. Va al baño, terminó y después, oiga, tengo otras ganas como de ir al baño, especialmente cuando les llega el periodo. Entonces, esa ida al baño continuamente. Eso es una urgencia miccional porque hay muchas varices incluso alrededor de la vejiga, entonces irrita la vejiga, entonces es una sensación un poco molesta. Y sobre todo esas varices con esos puntos de fuga raros. Entonces eso ya me implica que debo estudiarlas. ¿Cómo las estudio? Se arranca con un estudio de Doppler de vasos pélvicos, transabdominal e intravaginal. Entonces ya después del Doppler te está diciendo, mira, tienes varices pélvicas a este nivel. Y el siguiente paso, dependiendo de las guías donde encuentres o los protocolos, es hacer un flebotac. El flebotac entonces ya te dice, mira, este es un síndrome May-Turner, está la arteria ilíaca pasando sobre la vena ilíaca y le está comprimiendo y eso me genera una hipertensión venosa y genera unos puntos de fuga que son atípicos y terminan drenando a la pierna. Entonces, cuando tengas pacientes o cuando se tienen pacientes que el resultado no es bonito o que tienen varices muy raras, especialmente en el periné, en el borde glúteo inferior, ¿sí? En la vagina, en los labios, me hace pensar de que estoy ante algo que es atípico. Afortunadamente no son tan frecuentes en la población, pero la forma de abordarlos es Doppler venoso en miembros inferiores, un Doppler de vasos pélvicos. Cuando se muestra alguna alteración, pues continúo con los estudios. Y el manejo es cierre esas venas desde adentro. ¿Cómo lo hacemos? Con angiografía, entramos por una vena del brazo, una venita del cuello y colocamos unos cois. Cerramos las venas que están dilatadas. Y ahí sí, después de eso ya puedo hacer el tratamiento cosmético y va muy bien. Se escucha muy fácil, una venita del cuello, una venita del brazo, una cosa sencilla. Última pregunta para que seas muy concreto y le demos paso a la doctora Claudio. ¿Cuántas sesiones? ¿Cada cuánto las sesiones? Bueno, aquí les voy a explicar un truco que aprendí con el tiempo y es una historia de los barcos cuando viajan a las Indias. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy práctico, ¿sí?
cuando estamos en los años 1500, 1600 y mandaban los barcos a la India, la gente tenía plata e invertía en un barco máximo, ¿sí? Si llegaba a la India, pues se llenaba de plata porque le funcionaba. Esto mismo pasa con las arañitas. Cuando tú tratas solo una telangiectasia o un grupo de venitas muy pequeños, la posibilidad de que funcione muy bien es más o menos del 30 a 40%. Entonces acá hay que diversificar el riesgo. Mi consejo es, trate las dos piernas, porque la paciente lo que quiere tener es unas piernas sanas y bonitas, ¿sí? Al tratar las dos piernas te vas a enfrentar con las telangiectasias súper fáciles que resuelven de un solo disparo y un poquito de sesión esclerosante y desaparecen el 90%, y también te vas a enfrentar a esas otras que necesitan 2 y 3 sesiones. Cuando ya viene el control y ve las fotos, ve el cambio desde la primera sesión. ¿Dónde va a haber el cambio? Donde tiene más volumen de telangiectasias y donde hay mayor número. Ya después, en las siguientes 2 y 3 sesiones, pues terminas de tratar las que son más refractarias. Pero imagínate que hicieras al contrario y solo te dedicaras, digamos, a trabajar en las de cara interna de la pierna o del muslo, que son súper difíciles. Haces una sesión y dices, bueno, pagué un precio, pagué algo, y después se ve a los 2 meses y dice, estoy igual, no va a querer volver contigo. Entonces mi consejo es trate las dos piernas, empieza por donde tiene los mejores resultados, que es cara lateral de muslos, cara lateral de piernas, pero trata las dos piernas, cara externa y cara interna. Y con eso el paciente va a quedar enamorado. Y después de la primera sesión va a quedar tan encantado que va a querer hacer una segunda y una tercera sesión hasta verse las piernas súper claras. ¿Cuántas sesiones? Pues eso depende de la cantidad de venitas y telangiectasias que tengan. Pero en promedio 3 sesiones y las hago cada 3 meses. Y los resultados son increíbles. Hay pacientes que necesitan 5 sesiones, pero a diferencia de otras técnicas como la escleroterapia, que después de 20 sesiones no hay resultados, o que utilizas sustancias esclerosantes muy fuertes y se te mancha la piel, que tú no quieres eso, hay ese negro sobre la vena terrible, o aparece una lesión ulcerativa. Entonces, Dextrosa es muy bueno porque es una sustancia esclerosante suave, pero mezclado con el láser realmente es potente. Y ahí están los resultados. Ernesto, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Doctor César, ¿quiere hacer más una pregunta de las que se quedaron ahí para el doctor Ernesto o el doctor Jorge? No me des esa oportunidad, Joao. Aquí hay una pregunta, Ernesto, ¿y cuáles son los cuidados posteriores al procedimiento y qué propones para evitar la hiperpigmentación, que es lo más temido para nosotros los dermatólogos que hagamos este tipo de procedimientos? Ok. Cuidados es durante 2 semanas que no se vayan a solear. Solo he tenido un caso de hiperpigmentación, solo uno. Y es anecdótico, fue un hombre. O sea, el 99% de mis pacientes mujeres, 1 o 2% son hombres. Le dije, no se exponga al sol. Me regresó a los 2 meses con unas manchas terribles. Y le dije, oiga, pues usted se expuso al sol. No, doctor, para nada. Lo único que estuve fue en piscina. Imagínate, en piscina tomando cerveza con los amigos. Y se pegó una quemada terrible. Entonces, no se exponga al sol, cuide las piernas, las extremidades por 2 semanas, no es mucho. Y aplique un bloqueador solar muy suavecito y una crema humectante. Realmente los cuidados son muy chéveres. Antes mandaban a colocar medidas de varices, vendajes, una cantidad de locuras. Acá nada, colocamos micropore donde hicimos la punción de la inyección y se lo retira en la noche, punto. Eso es todo. Va a quedar un poquito de hematoma y equimosis 1 o 2 semanas en el sitio donde hiciste la punción, si tuviste algo de extravasación, pero eso es transitorio. ¿Cómo evitar la equimosis? La hiperpigmentación, que es lo más feo y lo más harto. Con práctica, simplemente es utilizando la herramienta muchas veces vas encontrando cuál es el tipo de piel donde tienes que bajarle la fluencia, cuáles son los tipos de venas donde tienes que ser más cuidadoso, especialmente esas superficiales que tú ves que se van a reventar solo con mirarlas. Ahí no les hagas el disparo directo, ve un poquito más hacia atrás, a que esté un poquito más profunda, que hay un poco de piel que la proteja, porque lo que tú quieres es cerrarla, no quieres es reventarla ni quemarla. Y otro tip chiquito, cuando te dicen sustancias esclerosantes fuertes, o cuando las telangiectasias sean muy floridas o estén muy acumuladas y les hayas hecho láser, utiliza tumescencia. ¿Cuál es el objetivo de la tumescencia y por qué hace una hiperpigmentación? Es porque se acumula hemoglobina dentro del vasito. Si tú utilizas tumescencia y haces un abón de tumescencia donde tienes todo ese nido de arañitas, pues, y ya existe el tratamiento, pues la tumescencia lo que hace es colapsar la venulectasia, y va a quedar seca, por así decirlo. Y disminuyes muchísimo el riesgo de hacer esas hiperpigmentaciones. De hecho, en alguna de las conferencias que vimos la vez pasada, mostramos un ejercicio en patología que habíamos hecho de tomar muestras y biopsias de esas pieles después de sometidas a láser y sustancia esclerosante y a diferentes concentraciones.
y donde las concentraciones eran mayores de sustancias clorosantes, se veían glóbulos rojos dentro de la luz del endotelio. Ahí eran donde se habían manchado. Entonces, una concentración buena, suavecita, es de 0,10 a 0,14 de polidocanol. Un colega, el doctor Ronald Bush, lo hizo con sotederacol y encontró que al 0,30 es muy seguro y evitas el riesgo de manchado. A mayores concentraciones, mayor riesgo de manchado de las telangiectasias. Entonces, utilice bajas concentraciones y compensas con el láser porque lo que te da es poder. ¿Alguna diferencia en los parámetros cuando tienes telangiectasias o venitas azules o rojas? Sí, claro. Para las rojas, si son muy pequeñas y muy superficiales, cambio el spot. No sé. Me voy con el spot pequeño, 2 milímetros, aumento la afluencia a 150 joules en promedio y disminuyo los milisegundos a 10, porque la física del láser. ¿Qué es lo que busco? Que haya un cambio de coloración. Cuando lo logro, puedo ir subiendo a 120, 130, 140, obtengo el cambio de coloración de la telangiectasia, eso es lo que quiero, voy avanzando. Pero la gran mayoría de mis casos, es decir, el 90% del spot de 6 milímetros funciona muy bien. De forma perpendicular para las varices profundas, cuando ya son superficiales, más o menos a 45 grados y funciona muy bien. No aplico gel, es la otra, es solo pack de hielo. Otros colegas utilizan estos dispositivos de aire frío y también les va muy bien.